falleció Juan Domingo Perón siendo tercera vez presidente de los argentinos, ¿no? Yo recuerdo, yo no sé si tendría 17 años más o menos, recuerdo que hubo 2 días de no trabajo, de asueto. Y por supuesto, bueno, todo lo que significaba Perón, ¿no? Y el peronismo sigue siendo hoy un movimiento, un espacio, un partido que muchos no entienden. Si el extranjero dice, pero ¿cómo? Perón era de derecha, era de izquierda, el peronismo es de derecha, de izquierda. ¿Qué es el peronismo? Augusto Jiménez, peronista, de chiquito, por herencia también. Recuerdo a tu padre, Lalo Jiménez, muy querido, ¿no? En lo personal. Este, y bueno, viene de ahí, ¿no? La sangre peronista. Sí, me tirás una pregunta, viste, como el otro día del partido de River o de Boca contra esos equipos europeos, viste, que Sí. no la pueden atacar. No. Me tirás una difícil, pero bueno, vos decías que tenías 17 años. Yo me faltaban casi 2 para nacer. Así Ajá. que yo soy, digamos, jugando un poco con la parábola de aquellos que creen sin haber visto, ¿no? Dichosos aquellos que creen sin haber visto, porque obviamente los que estuvieron vivos en ese momento, los que disfrutaron, los que vieron las cosas malas también tienen su opinión formada. Y después venimos los otros, los que aún sin estar vivos en ese momento, en base a las historias, en base a la lectura, en base al razonamiento, creemos y destacamos aquellas cosas que consideramos como muy rescatables de Perón, del peronismo, y bueno, obviamente también tenemos nuestra opinión sobre aquellas cosas que habrán sido malas y que también son parte de esa herencia. Entonces, como todo legado, tiene una multiplicidad de factores. Pero para mí hay algo que es central y que tiene que ver con esta cuestión que es que si hay algo que se destaca en las múltiples obras, bueno, los hospitales, los colegios, las rutas, el tratamiento de la salud, todo eso es todo podemos estar horas hablando. Pero creo que lo central para mí, humilde punto de vista, es el siguiente. Creo que Perón lo que logra y su legado más importante es que le da una intervención y una participación a la clase trabajadora en la vida social y política argentina que antes de Perón no existía, y eso se mantiene a hoy. Entonces, aún hoy en día, la clase trabajadora, la gente más humilde, es un factor preponderante en la toma de decisiones sociales y políticas. No se puede soslayar. Y viniendo a este tiempo, creo que, digamos, si hay una expresión, una fantasía húmeda, esa expresión que se utiliza mucho últimamente en la determinada clase dirigente, es hacer una etapa preperonista, o sea, lograr que la clase trabajadora y la gente más humilde no sea un factor en la toma de decisiones políticas y económicas, sea un factor que se elimine. Y me parece que el legado más grande de Perón es ese, justamente, que esa incidencia no se va a poder modificar, por lo menos por muchos años, porque hay una conciencia que nos trasciende, o sea, que se ha transferido a través de generaciones sobre la dignidad que le dio a la clase más humilde Juan Domingo Perón. Creo que es eso, Bien, por resumidas y cuentas. esta etapa, ¿dónde está el peronismo? Y el peronismo está en múltiples fragmentos que intentan de alguna manera eh, encontrar puntos en común, denominadores en común que nos permitan plantearnos frente a una discusión para evitar que esto que te planteaba antes suceda. O sea, que aquellos que han logrado, digamos, manejar la política en sus últimos tiempos, puedan eliminar ese factor que es la clase laburante. Para eso hay una cuestión que es individualizarnos, ¿no? Digamos, la gente laburante, el más humilde, su mayor herramienta es ser colectivo, porque en la unión entre los distintos factores está la fuerza. Por eso Perón vio sabiamente que la columna vertebral del movimiento, y si lo dijo hasta cansarse, era el movimiento obrero organizado. ¿Por qué? Porque un obrero en forma individual hace muy poco, pero de manera organizada como sindicato tiene un gran poder. Bueno, creo que esto que estamos viviendo ahora, que no es solamente de Argentina, que es en el mundo, pero que va en ese camino, intentar de vuelta individualizar al ser humano, que no sea una comunidad, sino que sea un individuo. Entonces vos no te ganás las cosas porque hay una estructura social, familiar, comunitaria atrás tuyo que te ayuda. Lo haces en tanto y en cuanto tenés méritos, o sea, vos solo.
Y la contracara de eso es que si vos fracasás, fracasaste vos también. Y nosotros los peronistas creemos que no es así. Creemos que hay una comunidad, que hay una organización que, que ayuda al ser humano, a aquellos que están más perjudicados, para que puedan dar ese envión inicial que la realidad misma a veces te Bien. pone en desnivel. Ahora, que Milei hoy sea presidente, ¿no es el fracaso del peronismo? O Eh, del kirchnerismo, el peronismo. ¿El kirchnerismo es peronismo también? Mirá, yo respondiendo a lo primero y a lo segundo, Sí. pero lo de Milei creo que en realidad es el agotamiento de una clase dirigente, más que de una idea, ¿no? Pero obviamente en esto también se discuten ideas. Por eso, cuando hace tanto hincapié en el concepto de batalla cultural, es eso en realidad. Está claro que si vos manejás y organizás la mente de las personas, de alguna manera las podés dominar. Entonces, el discurso es eso, intentar modificarlo. Entonces, ¿qué es lo que fracasó acá? Una dirigencia, más que una idea. Humildemente creo, ¿no? Que la idea en sí no está agotada, lo que está agotada es una manera de hacer la dirigencia. El kirchnerismo es peronismo. Mira, el peronismo, volviendo a alguna cosa que dijiste al principio, izquierdas, derechas y todo lo demás, es un movimiento, ¿no? Y dentro de este movimiento el peronismo, y hasta el mismo Perón lo hizo de una manera muy pendular, que muchas veces activó su brazo izquierdo y otras tantas su derecho. Y en realidad el peronismo no es ni de izquierda ni de derecha, sino es una posición diferente que se plantea desde una discusión que trata de superar la lucha de clases, ¿no? Eso que estaba tan en boga en el momento del año 40, año 30, bueno, si no, la Ahora, vos sociedad es más fíjate que que eso, pero perdón. Menem fue, es peronista, ganó con el voto peronista Ujú. y aplicó políticas neoliberales. El kirchnerismo es todo lo contrario, y los dos son peronistas. Esto es lo que muchos extranjeros no entienden, ¿no? Y Bueno, aquellos que no son peronistas menos, obviamente. claro, creo que tiene que ver, digamos, en ambos supuestos, y de la historia del peronismo es un poco esa cuestión movimentista, que intenta adaptar a la realidad imperante, a la realidad imperante del momento. Si el muro de Berlín se hubiera caído para el lado de Berlín Oriental, estoy casi seguro que Menem sería el mayor de los comunistas, ¿no? O sea, si las cosas hubieran sido al revés, Menem habría sido comunista. Y viceversa, si vos analizás un poco el momento en el cual el kirchnerismo entra también en un contexto cuanto menos sudamericano, ¿no? Digamos, donde determinados espacios del progresismo, de la izquierda latinoamericana empezaron a influir. Venezuela, Brasil, Bolivia, ¿no? Entonces, creo que son épocas en las cuales el movimiento intenta, digamos, adaptarse, pero siempre creo que teniendo una visión, y me parece que eso es donde falta eso, falta peronismo. Bien, Esa visión es el eje, en qué ponemos el eje y nosotros. hoy, no acompañaste al kirchnerismo, No, ¿no? En lo personal no. no, no. Hoy, ¿hay posibilidades de que haya una unidad total del peronismo? ¿Debe haber una unidad del peronismo? ¿Van a seguir separados digamos, los identificados con el kirchnerismo y por afuera los que no son kirchneristas o los que están en contra del kirchnerismo van a ir separados? ¿Hay posibilidades de unidad? ¿Cómo está la situación? Yo creo que debería haber un intento de unidad. De unidad quiero decir un intento de trabajar todos dentro de un mismo espacio amplio, ¿no? Ahora también esa construcción política tiene que tener la amplitud que permita que existan diversidades dentro del mismo movimiento, o sea, que haya espacios que tengan diferentes pensamientos sobre coyunturas o sobre puntos de vista. ¿Es necesario que haya unidad? Sí, yo creo que es necesario porque obviamente como el gobierno de Milei está, digamos, lastimando a aquellos sectores que nosotros creemos y decimos representar, es necesario que nos juntemos e intentemos sintetizar en 4 o 5 puntos comunes que nos permitan tener un rumbo de acción común. Eso no significa que todos debamos pensar de la misma manera. Y una crítica que yo le hago a la época de kirchnerista es que no permitió, a través de su manera de construir la política, no permitió que hubiera disidencias internas. Tuvo una vocación hegemónica y muchas veces excluyente. Y uno de los aspectos que vemos eso es que nos llevó a esta situación, ¿no? En el cual, habiendo diferentes expresiones peronistas, no Bien. pueden participar dentro del partido justicialista, que no es lo mismo. Bien, bueno, ¿qué opinás bueno, vos sos abogado, ¿qué opinás de la condena a Cristina? Mirá, creo que las causas hay que conocerlas y conocerlas en profundidad para poder
tener una opinión, no emitir una opinión. Lo que sí pienso es lo siguiente, y ya vamos a digamos, a la última etapa, que en realidad, digamos, al fallo de la Corte Suprema de Justicia, la resolución. Mi opinión es la siguiente, creo que un presidente, un expresidente, por la diversidad y complejidad de temas que tiene a su cargo, si bien no requiere un fuero especial, Pichetto dice que requiere un fuero especial, yo no creo que requiera un fuero especial. En Brasil existe, por ejemplo, notá que en Brasil los expresidentes los juzga la Corte Suprema de Justicia. Bolsonaro está ahora en juicio ante la Corte Suprema de Justicia, y no lo pasó a Lula. Pero saquemos eso, que es otra discusión ya está, digamos, constitucional. Creo que en el fallo de Cristina, en la resolución de Cristina, la Corte debería haber abierto el recurso. Y voy a intentar explicarme brevemente, es una cuestión técnica muy compleja. Pero lo que yo escuché, y siempre a través de los medios, es que Cristina argumenta que no se valoró adecuadamente prueba. Dice, varios peritos hicieron un dictamen y el tribunal no los consideró. Eso, digamos, técnicamente se denomina arbitrariedad o absurdo en la apreciación de la prueba, ¿no? Como que la apreciación de la prueba no es, mejor dicho, los jueces omiten deliberadamente alguna prueba porque no se ajusta a su dictamen como debería ser. Justamente para eso existe el recurso de inaplicabilidad de ley o de doctrina legal, que es una cosa técnica. Bueno, creo que la Corte debería haber abierto ese recurso de queja, debería haber estudiado, debería haberse conformado con los 5 miembros, y para eso la Corte debe haber cumplido su reglamento, que el reglamento le dice que si le faltan miembros tiene que llamar con jueces, que en este caso son presidentes, camaristas federales. Como que en realidad faltan 2. Faltarían 2. Entonces yo creo que tendría que haber hecho todo el procedimiento, analizar la causa con el mayor de los detenimientos y resolver cuando el tiempo prudencial le dijera que efectivamente había analizado todos los argumentos y en profundidad la causa, y ahí podía resolver. Ahora, esta resolución que saca en este tiempo, y sobre todo, tiene un tufillo electoral que a mí me sorprende, digo, y eso es grave para las instituciones. Aparenta, digamos, por su oportunidad, una vocación de incidir en el proceso electoral. Y con respecto a las inhabilitaciones a perpetuidad, que es una accesoria del Código Penal, creo que no existe inhabilitación a perpetuidad en ningún régimen del Código Penal, salvo en eso. Claro, sabe un poco a condena a muerte civil, digo. Claro. Bueno, hay quienes consideran que es ilegal que haberla declarado inhabilitada en forma perpetua para ejercer cargos públicos. Ahora, Cristina debe ser una persona permanente de consulta. ¿Pensás que va a seguir siendo una referente importante de un espacio de todo el peronismo? Porque en realidad es la presidenta del PJ. ¿Pensás que igual ella debe continuar siendo, digamos, la persona que tiene la lapicera, que maneja el peronismo, que decide la mayoría de las cosas del peronismo propio? Ahí lo mismo, creo que hay diferentes cosas en las cuales me planteas. Ella es la presidenta del Partido Justicialista y es una líder muy importante dentro del movimiento. Hay otras expresiones dentro del peronismo que con mayor o menor, dentro del movimiento justicialista, que también tienen su incidencia. Los liderazgos no se agotan porque uno diga que se agotan en tanto y en cuanto aquellas personas que consideran poner en ese lugar de líder la sacan. Yo creo que hay una parte importante dentro de la sociedad argentina y obviamente más dentro del movimiento justicialista que cree que ella tiene una incidencia importante. Entonces, ¿quién se la puede negar? Yo no soy quien para negársela. Pero creo que no debe agotarse en ella y eso creo que es difícil para muchos de sus más cercanos seguidores, muchos por afecto genuino que le tienen, otros tanto por interés también, que no logran, no admiten de que no es la única voz de consulta del justicialismo. Bien. Y eso es la diferencia, creo yo. Bueno, vos como referente de la Hora de los Pueblos, estás en charlas, hay charlas con dirigentes nacionales, provinciales, que sabemos que siempre los tenés. ¿Qué pasa con el espacio? Bueno, la idea nuestra es intentar armar vamos a hacer el día sábado que viene, sábado 5 de julio, a las 5 de la tarde, una reunión abierta de militantes, Bernardo de Irigoyen 915 acá cerquita. La idea es discutir diferentes opiniones. Creo que el justicialismo, por lo menos en lo que nosotros intentamos expresar, tiene que tomar valor, tiene que tomar espacio, tiene que tomar volumen.
Yo siento que hay un montón de dirigentes, un montón de militantes, un montón de personas que han quedado sueltas de todo esto y que tienen ganas de participar y que están buscando su canal de participación. Nosotros queremos ser uno de esos tantos vehículos que puede haber en Quilmes para que ese sentimiento justicialista, ese cariño al legado de Perón, a todo lo que nos dejó Juan Domingo Perón, más el hoy día 1 de julio, tenga una expresión política. Queremos ser un poco ese vehículo. Y después el tiempo, las negociaciones, la discusión nos ubicarán en el lugar que nos tenga que ubicar. Pero siempre representando o intentando representar una parte de ese colectivo que es el pueblo peronista. Bien. Augusto, gracias por tu visita, ¿eh? Muy Gracias a amable. vos, Pedro. Gracias, ¿eh?